Bueno, estamos resolviendo dudas y ejercicios del taller número 2. Entonces tenemos una esfera de radio 5 centímetros y un cono inscrito. El cono tiene radio R y altura H. Y tenemos estas restricciones con R y con H. Entonces, hacer un dibujo de la situación planteada, que es este que tenemos acá, y expresa el volumen del cono como función de R. Entonces, el volumen de un cono o de una pirámide siempre sigue la forma área de la base por la altura sobre 3. Ese es el volumen de un cono o una pirámide. Listo. Y de hecho la base en este caso es un círculo. Entonces, lo que tendríamos sería área de la base, que sería pi r2, que es el área del círculo, por h sobre 3. Entonces aquí ya tenemos el volumen del cono en términos de r y en términos de h. Pi es una constante, 3 es una constante, no son variables. Entonces ya tenemos el volumen dependiendo de r y dependiendo de h. Me piden que exprese el volumen solo como función de r. Es decir, queremos que aquí ya no aparezca h. Queremos que no aparezca h. Entonces, ¿cómo vamos a poder resolver este ejercicio? Pues simplemente lo que queremos es encontrar h, en términos de r. Si logramos encontrar h en términos de r, reemplazamos aquí, ya no me va a aparecer h, solo me va a aparecer r, y acabamos el ejercicio. Es en esencia, eso es lo que queremos. Encontrar h en términos de r. Listo, ahorita ahí voy teniendo en cuenta como la lista de ejercicios y ahí los voy resolviendo. Entonces pueden escribir en el chat, listo. Muy bien. Listo, entonces en esencia lo que queremos es relacionar h con r. Aquí. Básicamente lo que podemos observar es que aquí hay un triángulo rectángulo, una hipotenusa es h, otra hipotenusa es r, y aquí tenemos otra hipotenusa que sería h cuadrado más r cuadrado en raíz. Listo. Entonces, hagamos este dibujo. Si se fijan, adentro hay un triángulo rectángulo donde este es h, una hipotenusa es h, otra hipotenusa es r, y por Pitágoras podríamos calcular que este es h2 más r2. Listo. Muy bien. Pero en realidad esto no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque aquí sigue apareciendo h. Y yo quiero h en términos de r. Entonces este triángulo al final no me va a funcionar, no me va a servir. Pero bueno, se los coloco y se los pongo porque a veces en otros ejercicios similares uno piensa en este triángulo que se forma y a partir de ahí hay información o a partir de ahí se pueden sacar cosas. Listo. En realidad el triángulo que nos va a interesar sería este. Yo lo trato de dibujar un poquito mejor.
Listo, en esencia, ese es el triángulo que nos va a interesar, el azul. Entonces dibujémoslo por acá. Yo les recomiendo que saquen otro dibujo, rayen en otra parte, no traten de en el mismo gráfico tener todo, porque eso les llena de información y no logran observar bien como las distancias, las variables y todo. Entonces, les recomiendo pues que en ese tipo de ejercicios hagan un gráfico, si van a trabajar en un triángulo, listo, dibujen la parte, dibujen ese triángulo, lo pueden dibujar más grande para que toda la información esté clara y sea fácil. Listo, entonces la clave está en dos cosas. Primero, esta distancia de acá es la distancia desde el centro de la esfera hacia un extremo. Por lo tanto, esa hipotenusa es 5. Lo siguiente es que aquí abajito, este es R, y lo que nos falta es precisamente este lado, cuánto es, ¿cierto? Este lado, ¿cuánto valdría? A ver, ¿ustedes qué creen? ¿Qué opinan? Comenten. A ver qué dicen por ahí. Comenten cuánto sería ese lado. ¿Alguna idea? Esperemos un momentico, a ver. Raíz cuadrada 25. Bueno, pues sí. Aplicando, eh, aplicando Pitágoras, sí. Pero yo quiero esto, yo quiero relacionar H y R. Aquí ya tengo R. Aquí yo tengo 5, que es una constante, entonces no está ni en términos de R ni en términos de H, entonces me funciona. Yo quiero que aquí me aparezca H. Yo quiero que aquí me aparezca H. ¿Para qué? Para poder relacionar R, en este caso una constante, y H, y aplico Pitágoras, y ahí ya tengo mi relación entre H y R, básicamente. Lo que dice Jero es que es raíz cuadrada de 25 menos R2, lo cual es cierto, pero no me aparece H. No me aparece H aquí. Y lo que yo quiero es básicamente una ecuación donde aparezca H y aparezca R. Esta no me sirve porque esta es la que yo quiero, que es el volumen. Y el volumen es otra variable, pues entonces no. Yo simplemente quiero una ecuación. Encontrar una ecuación solo con las variables H y R.
Y como les comentaba, este triángulo no me va a servir porque en principio esta hipotenusa, digamos que no la conocemos, digamos que la hipotenusa es X. Entonces lo que tendríamos seríamos h cuadrado más r cuadrado igual a x cuadrado, y x es otra variable. Entonces este triángulo no nos sirve. La ventaja de usar este triángulo es que aquí tenemos r, y aquí no tenemos una variable, sino que tenemos 5, que es una constante. Entonces solo me falta pensar en este lado, que me aparezca h, y ahí ya podría relacionar h, r y una constante, y ahí saco la ecuación que es la que estoy necesitando. José Simón dice que h medios. No, no es h medios. Listo, no es la mitad. Entonces, en realidad, este lado va a ser 5 menos h. Perdón, h menos 5. Listo, ¿por qué? Fíjense que que h es toda la altura completa, y este pedacito verde, ¿cuánto va a medir? Es la distancia desde el centro hasta un extremo, o sea que este pedacito verde mide 5. Entonces, h va a ser una línea azul más un pedacito verde, pero sabemos que ese pedacito verde vale 5. Entonces h es la línea azul más 5. Por lo tanto, esa línea azul va a ser h menos 5. ¿Listo? Este pedazo de acá simplemente es coger todo el pedazo grande, que es h, y le restamos el pedacito verde, que es 5. Entonces, aquí tenemos h menos 5. Muy bien. Y esta va a ser la ecuación que queremos, la que nos va a servir. La ecuación va a ser que h menos 5 a la 2 más r a la 2 va a ser igual a 5 a la 2. Y aquí yo podría encontrar h en términos de r. Listo, no hemos acabado, pero preguntas hasta ahí. ¿Alguna duda? Muy bien. Listo, entonces ya simplemente es calcular esto, despejar h y ya. Entonces, de aquí tendríamos que h cuadrado menos 10h más 25 es igual, más R2 es igual a 25. Aquí lo que hicimos fue el producto notable, es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces se puede cancelar con este. Entonces, h cuadrado menos 10h más R2 es igual a 0. Y como lo que queremos hacer es despejar h,
lo que hacemos es aplicar fórmula general. Pues uno podría factorizar o fórmula general es una cuadrática. Entonces recordemos que la fórmula general está por menos b, más o menos raíz de b a la 2, menos 4ac, sobre 2a. Entonces en este caso a vendría a ser 1, b vendría a ser menos 10, c vendría a ser R2. Y la variable pues es h. Entonces h va a ser menos 10, más o menos raíz de menos 10 a la 2, menos 4 por a por c, sobre 2 por a, que queda 10, más o menos raíz de 100 menos 4R2 sobre 2. Y si uno ya quiere, uno puede simplificar esto. Pues en principio ya encontramos h, es correcto, pues esa es la respuesta, pero es mejor simplificar, ¿cierto? Más cómodo. Entonces lo que podemos hacer acá es, hagámoslo por aquí abajito un paso a paso. Simplifiquemos esto. Yo puedo sacar cuarta. Pues sacar factor común 4. Yo puedo separar esto en 2 por propiedades de la potenciación, de la potenciación de la radicación. Y raíz de 4 es 2. Entonces, simplemente eso nos quedó 10 más o menos 2 raíz de 25 menos R2. Muy bien. Y de acá podemos sacar mitad. Bueno, o sacar factor común 2. Sacando factor común 2 queda 2 por 5 más o menos raíz de 25 menos R2 sobre 2. Se cancela 2 con 2. O sea que al final nos quedó 5 más o menos raíz de 25 menos R2. Listo. Entonces H sería igual a esto. Muy bien. Te recuerden que aquí hay dos opciones. ¿Listo? Recuerden que aquí hay dos opciones. Esto quiere decir que H es 5 más raíz o, recuerden que esto es O, H es 5 menos raíz. Les pregunta, ¿cuál de las dos opciones es? ¿Con el más o con el menos? ¿Qué creen? Escriban lo que crean, igual. Así, así adivinen, pues tienen un 50% de adivinar, ¿cierto? Entonces escriban a ver. Pero ya respondió los otros. Los otros 14.
comenten, participen. Tenemos unos 20 segunditos. Bueno, están como poco participativos. Entonces es con más. ¿Listo? Jerónimo tiene razón. Es con más. Muy bien. Entonces la razón de que es con más es porque recuerden que h es un número mayor que 5. Pues mayor o igual que 5. El mismo ejercicio incluso no lo comenta. Pero bueno, h es un número mayor o igual que 5. Entonces, aquí tenemos 5 más una cosa positiva o 5 menos una cosa negativa. H no puede ser este porque h es un número mayor o igual que 5. Entonces, la correcta es esta. Muy bien. Entonces, finalmente ya estamos listos. Entonces, finalizando, el volumen, habíamos dicho que era pi r2 por h sobre 3, pero ya tenemos quién es h. Entonces, el volumen, vamos con la respuesta final, el volumen sería pi r2 por 5 más raíz de 25 menos r2 sobre 3. Y esa es nuestra respuesta final. Muy bien. Listo. Acabamos. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, no hay preguntas ni dudas. Entonces continuamos con la siguiente pregunta en el orden de la lista que preguntaron. Listo.
Entonces la pregunta. Entonces, bueno, realmente toda esta parte inicial toda esta parte inicial es como carreta, por así decirlo. Es simplemente contextualización. Creo que ya muchos pues saben del coronavirus, o al menos pues obviamente están pensando pues o han leído o visto noticias, etcétera. Simplemente eso es contextualización. Entonces, el 6 de marzo se confirmó el primer caso en Colombia. Listo, muy bien. Entonces dice, básicamente el ejercicio empieza como aquí, por así decirlo. El 1 de abril habían 107 infectados en Antioquia. En cambio, el 15 de abril se registraron 302. Esos datos fueron tomados de esta página. Estos no son datos pues que se inventó el profe porque sí, porque, bueno, inventemos los datos. No, saquemos datos reales, saquemos datos eh, reales sobre el virus, ¿cierto? De hecho, cuando planteé este ejercicio, eh, no había pasado el 5 de marzo, ¿cierto? Esto fue antes de empezar el curso. Perdón, el 5 de mayo, el 5 de mayo. El 5 de mayo, esto fue antes de empezar el curso, ni siquiera había pasado este día. Pero igual yo saqué el ejercicio de forma que uno pudiera hacer los cálculos, al menos de forma teórica, analizarlo, e incluso después uno podría investigar o tratar de buscar por ahí el histórico, cuánto fue la cantidad de infectados el 5 de mayo y ver qué tanto aplica la teoría, qué tanto funcionó, ¿cierto? O qué tan bueno es el modelo. ¿Listo? Entonces, sí, es decir, un ejercicio más de la vida real, pues que este, yo creo que no hay, ¿cierto? Porque la parte del coronavirus yo pienso que es algo que de forma directa o indirecta nos afecta a todos y nos está afectando a todos. Listo, entonces básicamente es predecir el número de infectados para el día 5 de mayo. También sirve para diferenciar bien entre un comportamiento lineal y un comportamiento exponencial. Entonces, veamos la solución. Muy bien, entonces el A. Entonces yo lo puedo pensar como una función. Listo. Incluso la misma función va a servir para los dos. Entonces, f de t o f de x. Bueno, f de t. F de t va a ser igual a el número de infectados el día t. Listo. F de t sería el número de infectados el día t. Entonces, ¿cuál sería, digamos, nuestro punto inicial? Nuestro punto inicial sería el 1 de abril. Entonces, F es el día t. Bien, escribámoslo así. Pasados t días desde el 1 de abril. Listo, entonces, el número de infectados pasando t días desde el 1 de abril. Entonces, F de 0 sería el número de infectados el 1 de abril. O sea que F de 0 es
107. Uno puede definirlo como quiera, ¿cierto? FDT podría ser el número de infectados desde el día anterior, ¿cierto? Entonces, de forma que FD1, que sería el 1 de abril, FD1 sería 107. Listo, uno puede definir la función como uno quiera. Igual va a dar lo mismo. Listo, entonces uno puede tener el punto inicial. Uno puede pensar que el punto inicial fue el 1 de enero. No tenemos información del 1 de enero, pero no importa, el punto inicial puede ser el 1 de enero. Y uno ya ajusta la escala o piensa, bueno, entonces el 1 de abril, ¿qué día sería? Contaría los días pues desde el 1 de enero hasta el 1 de abril y listo. Sería como 90 más o menos o algo así. Pero bueno, lo más cómodo siempre es como trabajar que el día inicial pues o el primer punto sería como el punto cero. Listo. Y después dicen que el 15 de abril hay 302 casos. Entonces, teniendo eso en cuenta, el 15 de abril hay 302 casos. Entonces, F de 14 es 302. Listo. ¿Por qué 14? Exacto. Muy bien, Karen. Pasaron 14 días desde el 1 de abril. Listo, entonces, ojo, como dije, uno también puede hacer un modelo. Uno también podría escribirlo como que f de 1 sea 107 y f de 14, f de 15 sea 302 y les debe dar lo mismo, pues. Listo. No hay ningún problema. Solo que, como digo, es más cómodo pensar como en el punto inicial 0, no tanto para esta parte A, sino para la parte B. Listo, la parte B, que es la parte exponencial, lo más cómodo siempre es como que en el punto 0 sea como la población inicial, por así decirlo. Aunque de la otra forma también es válido y les da. Listo, entonces uno mismo define la función como desee. Uno incluso podría pensar la función no en días, sino en semanas. Y les tiene que dar exactamente lo mismo. Independientemente de uno como modele, la respuesta debe ser la misma porque es el número de infectados. Entonces, si yo lo pienso en semanas, en días o como sea, el número de infectados, la predicción debería ser la misma. Listo. Entonces, suponiendo un modelo lineal, lo que estamos diciendo básicamente es que en el punto 0 hay 107 y en 14 hay 302 y lo voy a modelar como una línea recta. Entonces simplemente lo que requiero es la pendiente de esa línea recta. Pendiente es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Este sería mi punto, digamos el punto 1, este sería el punto 2. Entonces tendríamos 302 menos 107 sobre 14 menos 0
Eso nos da 195. 195 sobre 14, que eso se aproxima, pues, bueno, calculadora. 195 dividido 14, 13.92. Y tiene más dígitos, pues. Pero bueno, esa sería la pendiente. Y con la pendiente y un punto, encontramos la ecuación de la recta. Entonces, utilizamos la ecuación punto pendiente, que es esta, y menos y1 sobre x menos x1. Escribámoslo como fracción para que sea más exactos los cálculos. Y1 es 107, x1 es 0, entonces 195 por x va a ser igual a y menos 107 por 14. $195x es 14y , 107 por 14, 1498. Entonces de aquí llegamos que 195x, 1498, 14y, o sea que pasando ese 14 a dividir, dividimos todo por 14. Llegamos a esto. Listo. Entonces ya tenemos la ecuación. Bueno, ni siquiera he leído bien el enunciado, pues. Entonces, suponiendo un comportamiento lineal, aquí estamos suponiendo un comportamiento lineal, o sea, una línea recta. Encuentre una función que modele el número de infectados en función del tiempo. Esta sería la función. Entonces, mi función sería f de t sería 195t sobre 14 más 107. Esta es la función, ya la modelamos. Y después me dicen, listo. Estima el número de infectados para el día 5 de mayo. Entonces, para el 5 de mayo, lo que queremos calcular es f en que f evaluado en qué. ¿En qué punto? Como dice David, dice en 14 días se infectaron 195. ¿Sí? Y estos 107 que teníamos inicialmente, más 195, me da los 302. Efectivamente. Entonces, para el 5 de mayo sería f evaluada en cuánto. Por ahí Mariana dice que en 4. ¿Qué dicen los otros? 34.
Ahí ven el calendario, ¿no? No lo ven, ¿cierto? Solo ven el OneNote. Bueno, creo que no ven el calendario. Abril tiene 30 días. Listo. Entonces el 5 de mayo sería como 35 de abril, entre comillas, ¿cierto? Entonces para el 5 de mayo habrán pasado 34 días desde el 1 de abril. Para el 5 de mayo sería F en 34. Entonces simplemente reemplazamos T por 34. Y ya simplemente es evaluar eso. 195 dividido 14 por 34 más 107. Eso da 580,57. Listo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Punto A. Se estima 581 infectados. Para el 5 de mayo. Listo, pues para no escribir como tanto, pero si uno lo quiere pues como hacer más completo. Para el 5 de mayo se estima 581 infectados, suponiendo un comportamiento lineal de la propagación del virus. En fin, listo. Lo importante es 581. Yo no podría decir que 580.5, pues porque entonces como que van a haber 580 infectados y una persona medio infectada. Pues no, ¿cierto? Entonces aproximamos, la respuesta debería ser un entero. Entonces, en este caso, este se aproxima a 581. Listo. Se supone un comportamiento lineal. Eso es lo que tenemos. Entonces, el punto B es exactamente lo mismo, pero ahora suponiendo un comportamiento exponencial. Entonces, el punto B, hacer lo mismo. Este es 14. 107, 302. Por aquí tenemos un punto, por aquí tenemos otro punto, y ya no es un comportamiento lineal, sino que estamos suponiendo un crecimiento exponencial. Algo así más o menos, pues. Listo, exponencial. Muy bien. Entonces, cuando tenemos una función exponencial, la función exponencial siempre va a ser de la forma c por e a la k por t. Donde c y k son constantes. Cuando uno tiene una función lineal, uno piensa en una función de la forma, digamos, mx más b. Listo, donde esta es la pendiente, este es el intercepto, y eso fue lo que llegamos. Llegamos a una pendiente de 195 sobre 14 y llegamos a un intercepto de 107. Cuando ya estamos hablando de una función exponencial,
la forma es esta. Ya no habría pendiente. Digamos que hay un intercepto que sería C, que de hecho C es en la población inicial, básicamente. Entonces, como sabemos que F en 0 es 107, de ahí podemos encontrar C. Entonces tenemos que C por E a la K por 0 es igual a 107. E a la K por 0 es E a la 0. Pero E a la 0 es 1. Es decir, que ese es 107, que es nuestra población inicial. Esto funciona cuando el punto 0 es el punto inicial. Por eso yo les había dicho como que era más cómodo pensar que el punto 0 es 107. De igual forma, si ustedes piensan que el punto 1 es el 1 de abril, como para no enredarse con lo de los días, también se puede hacer, pero ya no quedaría C igual a 107, sino que C tendría que ser otra constante que tendría que calcular. Entonces, cuando uno trabaja con exponenciales, lo más cómodo es que el punto 0 ya lo tengamos y los usuarios que no tienen la población inicial, entonces este C va a ser la población inicial. Listo. Muy bien. Y lo otro, con la otra información, teniendo en cuenta que F en 14 es 302, de ahí podremos encontrar K, que es la otra constante que nos hace falta. Entonces, digamos que por ahora nuestra función es 107 por E a la K por T, y nos falta encontrar K. Entonces, F de 14 es 302, entonces decimos que F de 14 es 107 por E a la K por T, que en este caso T sería 14, es igual a 302. Y aquí lo que hay que hacer es despejar K. Entonces, E a la 14K es igual a 302 sobre 107. Entonces aplicamos logaritmo a ambos lados. Y llegamos a que 14K es logaritmo 302 sobre 107. O sea que K es el logaritmo sobre 14. ¿Listo? Entonces una forma de calcular K es esto, aplicando propiedades de logaritmos. El logaritmo de la división es la resta. Entonces otra forma, realmente son equivalentes, sería esto. ¿Listo? Cualquiera de las dos me funciona. Entonces lo podemos calcular. Eso da aproximadamente 0,0741. O sea que nuestra función es 107 por E a la 0,0741 T. Listo. Entre más dígitos tome, mejor va a ser la aproximación y mejor va a ser el cálculo. Listo.
Entonces, incluso para la parte siguiente, que es lo que ocurre el 5 de mayo, voy a calcular f de 34. Entonces simplemente es calcular 107 por e a la 0,0741 por 34 y listo. Pero para esa parte en la calculadora utilizo la tecla ANS y no utilizo este valor, sino que utilizo ANS para que me coja todos los dígitos y sea lo más exacto posible. Listo, entonces calcularía 107 por e elevado a la ANS por 34. Queda 1329,702. Listo. Entonces la respuesta de la B sería 1330 infectados. Se estima para el 5 de mayo. Muy bien. Listo. Entonces, suponiendo un comportamiento lineal, tendríamos 580. Suponiendo un comportamiento exponencial, tendríamos 1330. Busquen por ahí en Google, si pueden, cuántos infectados había en Antioquia el 5 de mayo. Voy a buscar yo a ver. Si lo voy a encontrar por ahí. Según Google, el número de casos nuevos fue 640. Vamos a mirar. Bueno, creo que es como 640. Igual pueden buscar ustedes también. Por ahí hay varias páginas donde les muestran el comportamiento. Bueno, si no, pronto para la próxima busco por ahí con tiempito y averiguo cuántos eran en total. Como para ver cómo se comporta, si se comporta más de forma lineal o se comporta más de forma exponencial. Se supone pues que de forma exponencial se comporta, entonces debería tender más como a este, ¿cierto? Muy bien. Preguntas.
Bueno, y ya, entonces para finalizar esta ronda de preguntas, miremos este último punto que preguntar. Entonces nos dice, las empresas públicas cobran mensualmente por el servicio de acueducto de la siguiente manera. Un costo fijo más el precio por metro cúbico, multiplicado por el consumo del mes en metros cúbicos. Esto básicamente es una función lineal. En un mes dado, a una casa consumió 2 metros cúbicos, les llegó por cuenta 40.000 pesos. En un restaurante vecino consumió 7 metros cúbicos, le cobraron 100.000 pesos. Allí es la fórmula que usan las empresas públicas. Listo. Es muy sencillo. F de X va a ser igual a MX más B. Esa es nuestra función. Entonces sabemos que, digamos que F de X es el costo total, pues, valor de la cuenta mensual. Entonces, valor cuenta mensual cobro por acueducto. Bueno, por agua, pues. Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que F en 2. Bueno, donde X ese es el costo y el costo va a depender de cuánto consume, ¿cierto? Entonces, X es el consumo mensual de agua en metros cúbicos. Listo. Muy bien. Entonces, alguien que consumió 2 metros cúbicos le cobraron 40.000 pesos y una persona que consumió 7 metros cúbicos le cobraron 100.000 pesos. Yo creo que estos valores simplemente son inventados, pues, a menos de que sea un estrato súper alto. eh, pero bueno, es como ilustrativo, pues sería mucho mejor con valores reales, pero ustedes lo pueden hacer en su casa, si cogen la cuenta de servicios, pueden hacer un ejercicio similar y hacen la cuenta real. Listo, eso es más un ejercicio ilustrativo. Igual pues para que los números sean como más redonditos, más exactos, como más cómodos de trabajar. Pero bueno, entonces lo que tenemos básicamente es un sistema 2x2. Entonces F de 2 es 40.000, entonces F de 2 es M por 2 más B es igual a 40.000 y F de 7 es 100.000, o sea que M por 7 más B es igual a 100.000. Esta es la ecuación, digamos, 1, y esta es la ecuación 2. Entonces hemos llegado a un sistema 2x2. Hay varias formas de resolver un sistema 2x2, por igualación, por sustitución. Yo simplemente voy a aplicar reducción o eliminación, que es el mismo método. Entonces lo que yo voy a hacer es, escribo la ecuación 2 igualita, 7m más b igual a 100.000. La ecuación 1 la va a multiplicar por menos 1
Entonces me quedaría menos 2m menos b igual a menos 40.000. Junto las dos ecuaciones, las sumo. 7m menos 2m es 5m. Más b menos b se cancelan. Por eso es que multipliqué la primera ecuación por menos 1. Aplicando el método de reducción. Y 100.000 menos 40.000 es 60.000. O sea que m es 60.000 sobre 5. Lo que nos da que m es 12.000. Listo. Y ya teniendo m, podemos reemplazar, esta digamos puede ser la ecuación 3. Podemos reemplazar 3 en 1 o en 2 para encontrar b. Entonces digamos que reemplazamos 3 en 1, quedaría m, que es 12.000 por 2 más b, es 40.000. Entonces b, bueno, 24.000 más b es 40.000. O sea que b es 40.000 menos 24.000. O sea que b es 16.000. Listo. O sea que nuestra ecuación era f de x igual a mx más b. Nos quedó como m, que es 12.000, x más 16.000. Y esa es la respuesta al ejercicio. Eso tiene una interpretación. Este 16.000 es el costo fijo, porque digamos que yo no consumo nada. Si yo no consumo nada, sería 12.000 por 0 más 16.000, o sea, 16.000. O sea que así no consumo, me van a cobrar 16.000. Y este 12.000 es el precio del metro cúbico. ¿Sí? De un metro cúbico. Claro, porque entonces el costo fijo es 16.000. Si yo consumo un solo metro cúbico de agua, me cobrarían 16.000 más 12.000, o sea, 28.000. Si yo consumo 2, sería 16.000 más 12.000 por 2. Cada metro cúbico de agua nuevo que consuma, me van a cobrar 12.000 de más. Ese es el costo fijo, similar o más o menos parecido como a la población inicial, lo que hablábamos antes. Y este ya es el costo o lo que me cobran por metro cúbico de agua, ¿cierto? Si consumí 2 metros cúbicos de agua, me cobran 16.000 más 12.000 por 2. 12.000 por 2 es 24.000. 24.000 más 16.000 son los 40.000 que teníamos inicialmente. Listo. Entonces, básicamente eso es. ¿Alguna duda?
Muy bien. Listo. Entonces vamos a continuar un poquito lo que estamos hablando de límites y tangentes. Recordemos que la relación de cambio instantánea está por este límite. Y realmente este límite es el mismo límite que hemos estado hablando desde antes. La derivada es este límite, f de x menos f de a sobre x menos a, que eso coincide con la pendiente de la recta tangente. Listo. Entonces, calcular la razón de cambio instantánea es otra forma de calcular la derivada, otra forma de calcular la pendiente. Entonces la derivada de f' es la razón de cambio instantánea desde igual a f de x con respecto a x cuando x es igual a a. Entonces, por ejemplo, en este mismo ejercicio que acabamos de resolver, esta es la función. La derivada de la pendiente de esta función la pendiente de fx igual a 12.000 x más 16.000 es 12.000. Ya habíamos visto que la pendiente es 12.000, aquí lo habíamos encontrado. La derivada f' de x en realidad va a ser 12.000. La pendiente es lo mismo que la derivada, pues la pendiente de la recta tangente. Vamos por acá. La recta tangente. Función. Entonces, en este caso, la derivada es 12.000. Y como habíamos dicho, ese 12.000 tiene una interpretación. Ese 12.000 es el precio de un metro cúbico. Entonces, si yo consumo un metro cúbico más de agua, la cuenta o la factura me va a costar 12.000 más. ¿Listo? Por un metro más que consuma, me van a cobrar 12.000 más. Y eso se relaciona precisamente con este concepto de razón de cambio instantáneo. Básicamente, en un punto de la función, cuánto está cambiando esa función. Entonces, veamos, por ejemplo, esta situación. Un fabricante produce un rollo tejido con un ancho fijo, listo. El costo de producir X yardas de ese tejido es C igual a FX dólares. Entonces, FX es un costo. Muy bien. ¿Cuál es el significado de F'? Entonces, en este caso A, F' es el costo de producir una yarda más de tejido después, a ver, después de haber producido X yardas. Eso es F'. Para el caso anterior es F' es el costo de consumir un metro cúbico más de agua
después de haber consumido X agua. ¿Cierto? Entonces en el anterior nos había dado 12.000. Entonces, claro, cada metro cúbico me cuesta 12.000, entonces el costo de producir un metro cúbico extra son 12.000. Entonces, en este caso, eso es F'. Recordemos que F', ya para la cuestión de las unidades, F' es un límite, podemos escribir así, el límite cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x sobre h. Y teniendo en cuenta esto, podemos tener las unidades, ¿cierto? Entonces las unidades, ¿cómo serían? Pues f de x está en dólares. Entonces aquí tenemos dólares menos dólares. Dólares menos dólares nos da dólares. Y abajo x está en yardas. Bueno, esto en realidad es x más h menos x. Este está en yardas, este está en yardas, sino que uno simplifica esa resta y queda h. Entonces el de abajo también está en yardas. Listo. Básicamente es las unidades de y sobre las unidades de x. Escribámoslo así. Unidades y sobre unidades x. Y está en dólares y x está en yardas. Entonces las unidades son dólares, yardas. Entonces, f' de x, en las unidades, son dólares por yarda. Listo. Similar como a kilómetros por hora. Kilómetros por hora es, bueno, en una hora, ¿cuántos kilómetros recorre? En este caso sería dólares por yarda. Una yarda de la producción, ¿cuántos dólares me cuesta? Y una yarda en la producción, pues me va a costar f' de x dólares, básicamente. O f' pues por una yarda. Listo. Entonces, esa es como la idea, pues, o el concepto. El B, que la parte B creo que ayuda a complementar mejor esta parte, hay que entiendan más fácil. En términos prácticos, ¿qué significa decir f de 1000? F' en 1000 es igual a 9, ¿cierto? Entonces, f' en 1000 es igual a 9. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que al producir 1000 yardas, el costo de producir una yarda adicional es $9. Listo. Al producir 1000 yardas, el costo de producir una yarda adicional es de $9. Fíjense que eso tiene mucho sentido, porque podemos simplificar la situación pensando que tenemos una empresa y la empresa básicamente es una máquina en una fábrica o en una parte, ¿cierto? Entonces, listo, esa parte pues mínimo va a pagar un arriendo, entonces no importa si la fábrica produce 20.000 yardas, no importa si la fábrica no produce nada, va a tener unos costos fijos
Y ese costo fijo, pues digamos que simplificando la situación, podríamos pensar en el arriendo. Podríamos pensar también costos fijos, pues el sueldo de la persona que opera la máquina, ¿cierto? Entonces hay costos fijos que independientemente de cuánto produzcamos, van a estar ahí. Listo. Pero una vez tengamos esos costos fijos, ya y uno está empezando a producir, entonces producimos 1000 yardas. El producir una yarda extra, pues no me va a costar otra vez el arriendo y el operario y lo otro. Eso otro ya se pagó. Es simplemente el producir una yarda extra, ¿qué me va a costar? Pues no sé, el material extra, la energía consumida, ¿cierto? La electricidad que me consuma la máquina, la materia prima y ya básicamente, pues simplificando como la situación o el modelo. Entonces, producir una extra, pues no me va a costar mucho después de haber producido 1000, ¿cierto? Listo. Entonces, en términos prácticos, ¿qué significa esto? Pues que al producir 1000 yardas, el costo de producir una adicional es $9. ¿Qué le hace a pensar que es más grande? ¿F' de 50 o F' de 500? ¿Qué hay con respecto a F' de 5000? Entonces, eso tiene que ver como con lo que le estaba diciendo. Debe de ser más grande F' de 50 que F' de 500. ¿Listo? ¿Por qué? Porque, como les digo, yo tengo la máquina. Entonces, produzco 50 yardas. Puede ser un rollo, por así decirlo. Podemos suponer que un rollo mide 50. Entonces, aquí estamos produciendo un rollo. Entonces, el costo de producir una yarda más, pues bueno, puede ser más elevado. En cambio, si estamos produciendo 500, ya estamos hablando de una producción, digamos, al por mayor, entonces este debe ser menor. Inclusive para comprar materia prima, ¿cierto? Si yo voy a comprar materia prima para producir 50, pues va a tener un costo. Si voy a comprar materia prima para producir 500, entonces obviamente yo voy a hablar con mi proveedor. Yo le digo, no, pero es que una cosa es yo comprarte 50 cada semana, cada día, bueno, no sé, y otra cosa es comprarte 500, estamos hablando de una cantidad por mayor. Entonces, simplemente el costo de la materia prima al producir 500, pues va a ser menor, y como el costo de la materia prima va a ser menor, pues el costo de producir una unidad extra va a ser menor. Esto va a ser menor. Cualquier fábrica que produzca al por mayor, que produzca mucho de un producto, pues ya tiene todas las maquinarias, ya tiene los empleados, ya tiene el arriendo, bueno, ya tiene un montón de cosas. Entonces, producir uno extra, pues no le va a costar mucho. Listo, producir uno extra no le va a costar mucho. Inclusive pensando en F' en 5000, pues estamos hablando de que está produciendo 5000 unidades. Producir una extra, pues no va a ser gran cosa. Preguntas, dudas. ¿Queda claro? Listo, entonces, esa es la derivada. La derivada es una razón de cambio instantánea, es cuánto va a variar la función. Y en el, digamos, contexto de costos o de producción de empresas, pues sería simplemente
el costo de producir digamos, una unidad más. Esto es el costo de producir una unidad más. Si fuese, digamos, velocidad, matemáticamente, ¿cómo lo comprobaría? Matemáticamente, ¿cómo comprobarías em, que, que F' es el costo de producir una más? Digamos que pensemos en 5.000, listo, digamos F' en 5.000. Yo estoy diciendo que F' en 5.000 sería el costo de producir una más, ¿cierto? F' en 5.000 sería el costo de producir una más. Por la definición, F' en 5.000 es límite cuando X tiende a 5.000 de F de X menos F de 5.000 sobre X menos 5.000. La derivada es eso. Muy bien. Entonces, esto es a medida que X se acerca a 5.000. Yo podría aproximarlo o decir que eso se aproxima a F de 5.001 menos F de 5.000 sobre 5.001 menos 5.000. X se acerca a 5.000. Yo estoy diciendo que este límite se aproxima o es más o menos evaluar X en 5.001. 5.001 es un punto cercano a 5.000. Obviamente hay muchos otros más cercanos, pero bueno, es un punto cercano. Es un punto cercano. Y entonces, ¿qué ocurre? 5.001 menos 5.000, es decir, estamos comparando entre producir 5.001 productos y 5.000. Entonces, ¿cuántos productos extra estoy produciendo? Estoy produciendo un único producto extra. Y F de 5.001 menos F de 5.000 es el costo en dólares. Bueno, no, escribámoslo más bien aquí abajito con más espacio. Entonces, digamos una yarda más. Esto es una yarda más entre la 5.000 y la 5.001. Es una yarda más. Y este es el costo extra de producir una yarda más después de haber producido 5.000 yardas. Listo, por así decirlo es eso. Entonces, claro, en esencia, si yo tengo f de x, yo como calculo cuánto me costó producir la 5.001. Entonces, el costo de la yarda número 5.001 es cuánto es lo que me costó producir 5.001 yardas menos lo que me costó producir 5.000. Esta resta es el costo de producir una extra más a partir de 5.000. Y este de abajo, pues la resta entre estos dos da 1, que simplemente estamos hablando de una yarda más. Entonces, básicamente, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que este límite se aproxima a esta resta, que es el costo de producir una masa. Entonces, sí, básicamente eso es como la idea. Respondiéndole la pregunta a David. Claro, entonces cuando estamos hablando de números muy grandes,
uno hace un cálculo de este estilo, y de hecho uno hace un cálculo de este estilo porque ¿cuál es el punto más cercano a 5000? El punto más cercano a 5000 en la realidad sería 5001, porque es que la empresa no puede, bueno, en este caso estamos hablando de yardas, entonces de pronto sí puede producir media yarda, algo así. Pero supongamos que una empresa produce celulares. Entonces una empresa no puede producir 5000.5 celulares, no, produce 5000 o produce 5001, ¿cierto? Tiene que ir a través de enteros, no puede producir medio celular. Entonces, en principio, la derivada, que es este límite, llevada a la práctica, básicamente sería una resta de este estilo cuando estamos hablando de productos enteros, ¿cierto? Y no podemos producir medio celular, un cuarto de celular, 0.3 celulares, no. Muy bien, sí, ya vamos a finalizar. Ya queda un minutico. Entonces, sí, básicamente esa es la interpretación. Esa es la interpretación de derivada. Es la razón de cambio instantáneo. La razón de cambio instantáneo. Es decir, estamos en un punto donde estamos produciendo, digamos, 5000. ¿Y cuánto va a cambiar en ese punto? En ese punto va a cambiar f' de 5000. ¿Cuánto varía la función en el punto 5000? Y ese cuánto varía la función en el punto 5000 es, interpretándolo, pues bueno, el costo extra, estamos hablando de la función de costo de producción, el costo esta de producción de pasar de 5000 hasta 5001. Eso es. Bueno. Bueno, entonces nos vemos la próxima.